Gloria a Dios. Damos gracias al Señor que nos concede hacer misiones. 200 niños allá en la comunidad de la Esperanza con los Kogi. Eran 200 kits escolares. Y nosotros nos sumamos a esos 200 con la iglesia Centro Cristiano Misión Global con 100 kits, sumados con el pastor Nelson. Sumamos con mercados también, que no es mucho. Creemos que esa siembra se multiplica. Como ministro, decidí, creyendo que Dios da semilla al que siembra, no esperar días para sembrar las misiones. Los primeros días del mes, sembrar misiones. Sembrar en Chocó, sembrar en Nepal, sembrar en Zanzíbar, sembrar en México. Hace poco dimos también una siembra a Murumbala, Mozambique, que creo que el que siembra recoge. Y yo creo que Dios nos va a dar más, a más. Yo doy gracias al Señor y oro a Dios para que podamos entender el hilo que Dios está trayendo. Hablando de que los siervos obedecen al Señor y como esas piedras vivas llenas de agua, palabra, para impartir vino. Pero me llamaba la atención lo que decía el pastor Nelson, y es que hay una transformación, y eso es lo que tiene que pasar primero en nosotros. Una transformación para ser valientes y decididos. Y yo estoy creyendo que Dios nos ha hallado fiables, que Dios cree que nosotros podemos hacerlo. Yo creo que Dios dice, ellos lo pueden hacer. Ya está trayendo palabra tras palabra para que nosotros lo podamos comprender, para que nosotros lo podamos entender. Hemos sido hallados fiables de parte del Señor. Que nuestra respuesta sea de aquellos que han sido hallados fiables. Que usted y yo oigamos: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré, en lo mucho te pondré. En estos días me encontré con un titular del Congreso de la República de Colombia. Me encontré con un titular del poder legislativo de esta nación que llamó poderosamente mi atención. Y el titular decía así: Colombia sigue siendo un país peligroso para los niños. No lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo uno de los poderes de esta nación, el poder legislativo. Colombia sigue siendo peligroso para los niños. Y usted ve, los indicadores son terribles, indicadores muy altos de violencia contra los niños. No solo una violencia física, emocional y sexual, afectando una generación, lesionando una generación, lesionando la salud física y emocional de una generación, afectando el desarrollo de estos niños, de esta generación. Problemas de ansiedad, problemas depresivos. Me llamó la atención que el incremento del indicador de los suicidios de menores y el mismo poder legislativo dice: Colombia es un país peligroso para los niños. Y aunado a esto, padres de la patria trayendo proyectos
donde instan a que los niños desde corta edad pueden decidir ya si ellos se autoperciben. Entonces desde niños pueden decirle a los papás: yo me autopercibo de tal manera, yo me autopercibo mujer, yo me autopercibo X. Y entonces tienen el aval del Estado para que empiecen a inyectarse hormonas. Eso está caminando. O sea, aunado que este país es peligroso para los niños, algunos padres de la legislación de este país traen esos proyectos. Afortunadamente hay hombres y mujeres de Dios que se han levantado allá también. Mire, nosotros hemos tenido el cuidado en el altar de hablar de política. Hemos tenido ese cuidado. Y estamos frente a unas elecciones que usted y yo tenemos que saber votar. Porque escuché en alguna ocasión: oramos como cristianos, pero votamos como paganos. Porque votamos por aquel que está en pro del aborto, votamos por aquel que está en pro y en pro y en pro de todo aquello que no va con los principios del reino. Vote bien. Hay que ir a sufragar, hay que hacerlo. Pídale al Espíritu Santo que lo haga. Señor, ¿por quién voto? Porque ellos son los que toman decisiones allá. Ellos son los que toman decisiones. ¿Sabe por qué se levantan contra los niños? Porque los niños son los más frágiles. Los niños son los más vulnerables, son inocentes, son ingenuos. Porque el adversario está detrás de todo eso. El adversario está de querer acabar con una generación, de esclavizarla, de llevarla a tener una mente entenebrecida, que replique sus abusos, que viva en un estilo de vida incorrecto. Mentes cautivas, sin responsabilidades. Hoy tenemos de moda estos chicos que se autoperciben animales. Se autoperciben. Y eso ojalá se solucionara con correa, con vara. Yo me pego ahí. Pero eso no se soluciona con vara. Eso no se soluciona con correa. Porque lo que está cautivo es la mente, es el alma. Y es una generación que ha sido abusada, con una ausencia y una carencia de familia, una ausencia y una carencia de paternidad, que buscan su fin y su amor en lo que autoperciben. Que el enemigo contra la niñez. Y entonces vienen los suicidios, entonces vienen los abortos, viene en aumento todo esto. Escúcheme, a los niños hay que cuidarlos. Dígale al que está al lado: a los niños hay que cuidarlos. Y no solo a los niños de la iglesia, a los niños de esta ciudad, a los niños de esta nación hay que cuidarlos. Los niños de esta nación necesitan una iglesia entendida. Jehová reprenda al diablo. Por los niños debemos de orar. Y qué bueno que en sus tiempos de oración traiga a memoria a los niños. Traiga a memoria. Escúcheme, es muy probable que ahorita un adulto esté abusando de un niño. Y Jehová reprenda. Llevo sujeto cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Debemos ser testimonios para ellos. Ser testimonio para los niños. El cuidar, el orar, el ser testimonio habla de ensanchamiento. Habla de ensanchamiento. Porque déjeme decir, la amada iglesia del Señor, porque así como tenemos en lo natural un ataque sistemático por los niños, así el enemigo ejecuta un ataque contra los más vulnerables del reino. ¿Sabe quién son los más vulnerables del reino?
los recién nacidos. ¿Sabe quiénes son los más vulnerables del reino de los cielos? Los que llevan 1 año, los que llevan 2 años de evangelio, los que llevan 3 años de evangelio, 4 años de evangelio. Los más vulnerables en el reino. ¿Sabe quiénes son los más vulnerables en el reino? Nuestros hijos que vienen creciendo. Son vulnerables. Y para ellos también el enemigo ha querido atacarlos. Hay un ataque sistemático contra ellos. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sabe, amada iglesia? Mi caminar como creyente, nuestro caminar como creyente, nos debe conducir a la madurez. Dígale al que está a su lado: debes conducirte hacia la madurez. Hacia la madurez. Para poder cuidar, para poder orar y para poder ser testimonio de una nueva generación que seguramente operará y conducirá las riendas de muchos a nivel de ministerios en el reino, a favor de otros. A favor de otros. No sabemos qué Dios va a hacer con nuestros niños. No lo sabemos. Por eso tenemos que nosotros alcanzar la madurez. No sabemos qué va a hacer Dios con aquellos que llevan 1 año en el evangelio. No sabemos qué va a hacer Dios con aquellos que llevan 2, 3 años. No sabemos qué Dios va a hacer con los recién nacidos. Y tenemos que cuidarlos. Por eso debo ser maduro. Escúcheme, amada iglesia. No me puedo quedar en un infantilismo por una generación. Tengo que ser determinante y crecer. La escritura dice: ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. Ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. Mejor sería que cogiera una piedra, se la amarrara al cuello y se tirara al fondo del mar. Porque quizás el que usted hace tropezar por su mal testimonio, quizás ese sería un gran ministro de Dios. Quizás sería un generador de riquezas para el reino de los cielos. Ay de aquel. Por eso no me puedo quedar en cuando yo era niño. Eso ya pasó. Pablo lo dijo. Hablaba como niño. Yo no puedo seguir hablando como hablaba antes. No puedo seguir pensando como pensaba antes. Y no puedo juzgar como juzgaba antes. Porque ya no soy niño. Yo soy el maduro ahora. Yo soy el maduro ahora. El que ha alcanzado un nivel de madurez. Es importante alcanzar madurez, mis amados. Porque déjeme decirle que un niño no puede cuidar a otro niño. Un niño, pongamos a Valeria a cuidar a otro niño. Vulnerable los dos. Un niño no puede cuidar a otro niño. Un niño, porque habla como niño, porque piensa como niño y juzga como niño. Tremendo que gente con años en el evangelio sigue hablando como niño. Gente años en el evangelio y sigue pensando como niño. Años en el evangelio y juzgando como niño. Juzgando. Cuando ya uno crece, uno sabe que puedo castigar toda desobediencia hasta que mi obediencia sea perfecta. Entonces me cuido de juzgar. Porque somos buenos para juzgar,
Pero aunque la Escritura me habilita para juzgar, la Escritura me dice: sepa que si usted juzga con la medida que usted juzga, será medido. Entonces lo mejor es que juzgue. Entréguele la causa al Señor. Entréguele la causa al Señor. Pablo dijo: mire, era necesario renovar nuestra manera de pensar, porque si yo no transformo la metamorfos, yo no transformo mi manera de pensar, sigo pensando como niño. Tengo que transformar mi manera de pensar. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Porque la palabra dice que tal como uno piensa, así es. Así que tengo que renovar mi manera de pensar. Pablo enseña: cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Así que ya no hablo como niño, porque entiendo que hay poder en la lengua, para vida y para muerte. Es más, yo tengo que cuidarme hasta de las chanzas. ¿Por qué? Porque ahí usted está hablando. Yo tengo que hablar con intencionalidad de edificar. De edificar. El apóstol Pablo dice: por cuanto operamos en el mismo espíritu de fe, creo, y por cuanto creo, hablo. Mire, así las circunstancias esté difícil. En la circunstancia difícil se ve el adulto en Cristo. En la circunstancia más compleja se ve el que es maduro en Cristo. Hoy el devocional, Pablo estaba en medio de una situación muy difícil, 14 días que no veían el sol. Y en medio de la oración fue y vino y trajo ánimo. En medio de las circunstancias, sepa que al Dios que yo sirvo envió un ángel para decirme: tengan ánimo, porque ninguno va a perderse. Wow, hermano. Pero uno que es infantil en Cristo, ¿cómo va? Mal. Uy, sí, varón, esto está mal. Esto está terrible. Puede haber crisis, pero nosotros estamos en Cristo. Porque entiendo que por el espíritu de fe creo, y por cuanto creo, hablo. Hablo. Entonces voy a hablar de 3 puntos de cómo la madurez nos conduce al crecimiento y a la multiplicación y al ensanchamiento. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 17, y luego leemos del 20 al 21. Y quiero animarlo a que tome nota, porque Dios está trayendo un hilo donde vamos a ver su gloria como piedras vivas que somos. Y como piedras vivas que somos, necesitamos valentía y ser de aquellos que deciden. Pero necesitamos alcanzar madurez para lo que viene, para las iglesias en casa o para las casas de vida, para los recién nacidos que vienen. Amén. Para los niños que vienen, para los niños que están. Porque entre nosotros hay niños. A mí varios niños me han tratado de dar pataleta. Y hay niños atrevidos, ¿no? Que pegan. Yo conocí a una niña unos años atrás, que se la entregaron a mi pastora para saludarla. Salude a la pastora. Se metió una. Porque hay niños así. Y así hay niños en el espíritu, que uno lo va a abrazar y ¡pum! ¿Quién responde? ¿El maduro o responde el infante? Yo tengo que responder como lo que soy, el adulto, el maduro. Y saber, todavía es un infante. Por eso es que a veces parecemos tontos. No, no es que seamos tontos, es que yo opero como adulto. Amén.
Éxodo capítulo 1. Habló el rey de Egipto ¿a quiénes? Lea conmigo, a las parteras, diga parteras, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra. Bonito el nombre. Aquellos que están teniendo intención, Cifra. Y si no le gusta Cifra, Fua. Y le dijo: mire la instrucción del rey de Faraón. No es cualquiera, es la potencia en su tiempo que está dando una instrucción. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿cuál es la instrucción? Matarlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Qué tremendo la instrucción. Vamos a acabar con los recién nacidos, con los varones recién nacidos. Hay que matar a los recién nacidos. Pero la iglesia hoy, esa es la intención del diablo, que aquel que recibe a Cristo por primera vez lo quiere matar. Pero ahí es donde la iglesia tiene que buscar ser modo partera, modo Cifra, modo Fua, para temer a Dios y obedecer más a Dios. Qué tremendo que los que más daño hacen son los más cercanos, Juan. A usted no le hace daño al vecino, al vecino, al vecino. Los más cercanos son los que buscan hacerle daño. Usted no espere hacer que aquí el vecino del segundo piso nos haga daño. No, los más cercanos. Antes de ayudarnos, más nos hacemos daño, como si fuéramos enemigos, cuando somos hermanos. Muestra un botón, las escrituras lo registran. Caín, siendo hermano de Abel y teniendo una dirección de Dios, pilas Caín, porque el pecado está a la puerta. Dios le está hablando a Caín. Y no, terminó ¿qué? Matándolo. Los hermanos de José. ¿Qué hicieron los hermanos? Los vendieron, hermano. Los vendieron. Los hermanos de Jefté. ¿Saben quién es Jefté? Un juez. Lo expulsaron de la ciudad porque era hijo de otra mamá. Usted no merece estar aquí. Lo expulsaron. Hermanos. Los hermanos de David le tuvieron envidia. Los hermanos. Miren, no nos van a hacer daño los de afuera, entre nosotros mismos. Porque el diablo quiere sabotear lo que Dios quiere hacer con nosotros. El diablo quiso sabotear el propósito con Abel y no sabía que la sangre de Abel clamaba más. El diablo quería acabar con José y no sabía que Dios lo tenía para hacer el segundo al mando. El diablo quería dañar a Jefté y no sabía que iba a ser el que iba a direccionar al pueblo. El diablo quería desanimar a David y fue el rey. Ayer lo estudiamos. El rey de Hebrón, el rey de Israel. Escúcheme, amada iglesia. Las parteras temieron a Dios y preservaron la vida de los niños. Dios nos va a permitir tener muchos recién nacidos, pero usted y yo tenemos que cuidarlos. Porque decía la pastora ayer, cuán difícil es ganarnos uno para Cristo. Óigame, mi madre duró años detrás de mi papá orando. Estoy hablando de 20 años aproximadamente. Y una persona que se gana con tanto esfuerzo, con fe, se puede perder en un minuto por un mal testimonio. Porque es infante, es un niño. Tenemos que preservar a los recién nacidos que vienen. Tenemos que preservar a los recién bautizados. Tenemos que preservarlos. Oh, es que ya tiene un año con nosotros, pastor. No. Si usted me pregunta a mí, le voy a decir, para mí un creyente que medio ya está gateando tiene 5 años en el evangelio.
que medio. 5 años. Porque déjeme decirle, me he encontrado con personas de 10 años, infantes. Personas con 15, 20 años que nunca crecieron. Me dieron ganas de predicar. Aleluya. Estamos llamados a preservar vidas. Si usted tiene niños pequeños, está llamado a preservar vidas. Porque si usted no lo hace ahorita que están pequeños, mañana van a ver lo difícil que es traerlos otra vez al evangelio. Pero lo bueno es que está la palabra sembrada. Amén. ¿Qué dice el versículo 20 y 21, Brian, por favor? Léalo conmigo. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo que se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué hizo? No, denle un aplauso al Señor. Él prosperó a su familia porque hubo temor de cuidar a los recién nacidos. No espere menos si usted preserva la familia, preserva a los recién nacidos que vienen. No espere menos si usted preserva a los que están caminando de 1 o 2 años de evangelio. No espere menos que Dios no prospere. Dios va a prosperar la casa. Dios va a prosperar la familia. Así que estamos llamados a operar modo cifra y fua. Modo parteras. ¿Modo qué? Parteras. Modo parteras. Cuidar los recién nacidos. Cuidar los niños. Ore por ellos. Su testimonio es fundamental. No espere que el niño sea testimonio para usted. Usted tiene que ser testimonio. Debe ser testimonio. Tienes que modelar a Cristo. Modele a Cristo. Llévelo en un acompañamiento. Escúcheme, amada iglesia. Ese acompañamiento es vivir un discipulado de experiencia. En otras palabras, un discipulado que no está sujeto a un aula. No está sujeto a un aula. Que ellos vean que usted hace lo que dice. Porque a veces hablamos mucho y no hacemos. Aquí, santo, santo, santo. Allá afuera, no sé. Que ellos vean, que ellos observen que usted hace lo que dice. Eso es un discipulado responsable. Que ellos estén observando. Un discipulado responsable. Amén. 2, por cuestiones del tiempo. Yo no le vi bolso a Brian, pero igual fue bien. Ah, ¿no? Aleluya. Me hubiera dicho desde el principio, ¿verdad? La madurez conduce a amar y asumir riesgos. Éxodo capítulo 2, del 1 al 3, vamos a leer, y luego nos saltamos del 7 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Ves? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Vamos hasta el verso 7, 10. Entonces su hermana, usted ya sabe
que lo colocó en el río. Ya sabe que estoy hablando de Moisés, ¿cierto? Y la hermana se fue ahí detrás, María. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, cuando la hija de Faraón cogió esta figura de la arquilla, y le dice: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe, diga, críe a este niño. Verso 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. No es un tema menor cuando yo leo el primer versículo y dice que eran levitas, porque usted sabe que los levitas eran los futuros sacerdotes. Y dice la escritura: viendo lo hermoso. Yo quiero ser sincero en esto. ¿Qué mamá ve al hijo feo? No. ¿Lo ve qué? Hermoso. ¿Y los recién nacidos son hermosos? No, la verdad es que no. Los recién nacidos no son hermosos. No, porque vienen como hinchaditos, como, ¿cierto? No son hermosos. No son hermosos. ¿Sabe qué yo creo que vio la mamá? La mamá vio propósito. ¿No me escucharon? La mamá vio propósito. El amor de ella, el asumir riesgos, es porque estaba viendo un propósito en su hijo. Un propósito. ¿Sabe? El amar al recién nacido, yo tengo que verlo con propósito. Se va a caer muchas veces. No va a hacer pataletas como cualquier niño hace pataletas. Pero usted no puede dejar de ver propósito. Usted no puede decir: lo veo hermoso. No, lo veo con un propósito de Dios. Con un propósito de Dios. La mamá de Moisés y su padre, Amirán y Jocabed, no temieron al decreto del rey. No temieron. El rey puede decir todo lo que quiera, pero como las parteras, tememos a Dios. Pero esta mujer fue más allá. Las parteras preservaron vida, pero el modo Jocabed es el que lo lleva a criar. Amén. Lo crió, lo nutrió, no solamente de leche materna no adulterada, sino que estableció en Moisés identidad. Si algo tenemos que hacer nosotros como modo Jocabed, es que los recién nacidos tienen que tener identidad en Cristo Jesús. Eso es un discipulado responsable. Identidad. Porque la escritura nos enseña que cuando el niño crece o creció, Jocabed lo trajo donde la hija del faraón. Y fue tal la responsabilidad de la crianza de estos primeros años en Moisés, que Moisés, habiendo crecido, prefirió a su pueblo que los deleites de Egipto. Wow. Si usted y yo hacemos un discipulado responsable, aquel niño que viene creciendo va a preferir los asuntos del reino que los deleites del mundo. Que los deleites del mundo. Moisés nunca perdió su identidad. En el capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés y salió ¿a quién? ¿A quién? A sus hermanos. Identidad. Ya llevaba muchos años en Egipto, ya llevaba muchos años en el palacio, pero nunca perdió identidad. Ya tenía 35 años
Y quizás solo fueron 5 años con la mamá, pero 5 años fueron suficientes. 5 años fueron suficientes para tener una identidad clara. Ellos son mis hermanos. ¡Wow! Tremendo. Y a veces nosotros creemos, ¿cuántos años duró? 5 años criándolo. Mire, por eso nosotros tenemos que ir más allá de una cartilla. La cartilla es un instrumento, pero son años de discipulado, años de que esté modelando a Cristo. Amén. Para que cuando ellos tengan que tomar decisiones, ellos prefieran mis hermanos. Mis hermanos. Porque tienen una identidad clara. Eso es un discipulado responsable. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Y aún teniendo un discipulado responsable, van a tomar sus propias decisiones. Pedro. ¿Qué mejor discipulado responsable que Jesús con Pedro? Y el día que lo iban a agarrar, Pedro con una espada. ¿Qué hace un discípulo con una espada? En ese tiempo sería una ¿qué? De hoy en día. Una 9 milímetros. Porque ese tiempo era un arma de guerra. Hoy sería una 9 milímetros. ¿Usted imagina a Pedro hoy? Santo, ¿qué hace Pedro? Y cuando va a Malco, que yo creo que Malco tuvo que haberse convertido. Y va Pedro y apenas van a agarrar a Jesús, Pedro le tira a volar la oreja. ¿La oreja? Pedro fue por la cabeza. Que Malco tuvo máquina. Y le voló la oreja. ¿Qué hace un discípulo? Escúcheme. Aquel que tenía buenas intenciones. Si es necesario, muero por ti también. O muero contigo también. Pero es que esto no se trata de buenas intenciones. Esto se trata de hechos y datos. Datos y hechos. 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 Ahí fluyó lo que había en el corazón de Pedro. Miedo. Y Dios dijo, escúcheme, se requieren de valientes. Los apóstoles oraron, Señor, danos de nuevo, danos valentía para predicar tu palabra. Mientras tú extiendes tu mano y haces milagros y prodigios y señales. Siendo Pedro, escúcheme, el que hizo una expresión de infantilismo, negarlo por causa del miedo. Y lo negó 3 veces. Y dice que en la que lo negó, maldijo. ¿Cierto? Yo no voy a repetir las palabras, pero estoy seguro que no fue tonto. Precisamente para que vean que yo soy mundano, pagano, incircunciso. ¿Yo qué voy a ser discípulo de ese? Escúcheme. Y el adulto que es Cristo fue el que lo restauró 3 veces. Jesús puede haberle dicho, yo no hice nada con Pedro. Él fue el que operó como niño para conmigo. Me negó. Pero es que al igual que la mamá de Moisés, que veía propósito en Moisés, Jesús veía en Pedro propósito. Wow, hermano. No se quede con las pataletas del infante. Vea el propósito en ellos. Y lo restauró. ¿Quién tiene que restaurar? El adulto es el que tiene que restaurar. No espere que el niño venga a restaurarme. El adulto, yo soy el adulto. Usted es el adulto. Hágase con el dedito así. Yo soy el adulto. Yo soy el que tengo que restaurar. Y así en mi casa, como dice la pastora, no espere que el niño de la casa me restaure. Y que tenemos la visita de Manuel esta tarde, gloria a Dios. No esperemos que Mía, que tiene 5, ¿cuántos años tiene Mía? 7 años. Y que Mía haga una pataleta y luego venga y me restaure. Yo tengo que hacer la tarea como adulto. Y en la tarea como adulto enseñarle. Amén. Así que tenemos
Ese modo Jocabé, modo Jocabé, un discipulado responsable, criarlo para que alcance identidad. 3. La madurez conduce al cumplimiento del propósito. Usted y yo conocemos el desarrollo de Moisés, su desarrollo ministerial, como profeta, como instrumento de Dios para establecer y escribir la ley. Pero sobre todo conocemos el desarrollo ministerial de Moisés como libertador, que sacó un pueblo cautivo a la libertad. El Moisés que es maduro, que vivió sus procesos para alcanzar madurez, trae dirección. Cuando he alcanzado madurez y esta madurez me lleva al cumplimiento del propósito, puedo traer dirección a la casa. Puedo traer dirección de parte de Dios. Ellos estaban en un lugar cuando ya salieron del desierto de Egipto. Ellos estaban en un lugar que se llamaba Etán. Ya habían cruzado por arriba del Mar Rojo. Ya habían cruzado. Y le dice el Señor: devuélvase. Devuélvase a Pía Airot, que queda frente o junto al mar. Devuélvase. Mire, uno que ha alcanzado madurez y logra propósito, no trae queja con el Señor. ¿Para qué me tengo que volver? ¿Y por qué otra vez? Si es que ya pasé. Y empieza a elevar argumentos. No. Si Dios dice que se devuelva, ¿qué hacemos? Devuélvase. Escúcheme. Dios está atento. La Escritura dice que Él conoce aún nuestros pensamientos. No hemos hablado, ya sabe las palabras. ¿Cuánto más cuando usted habla? Yo no sé si ya lo dije, pero si ya lo dije, lo voy a volver a repetir. Y si no lo he dicho, pues bueno. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, me sentía muy débil físicamente. Tan débil que me sentaba en la silla, en la mesa, en la sala, y no duraba un minuto y ya estaba. Me quedaba dormido. Y empecé a preocuparme porque así no es Ángel. No. Yo no soy así. Yo me conozco. Fueron 2 días así. Y le dije a mi esposa y le dije a Salomé: oye, estoy preocupado porque ahorita no me puedo sentar en la silla cuando ya estoy dormido. ¿Ah? No me puedo sentar. Ya estoy. ¿Cómo así? ¿Ah? Pues empecé a sacar argumentos. Pues me levanto a las 3, me levanto a las 4. Sí, empiezo a sacar argumentos para buscar como que cuál es la razón, ¿cierto? Y tuve un sueño al tercer día. Escúcheme. Y tuve un sueño porque Dios escucha lo que hablamos. Dios escucha lo que tú hablas. Y Dios me dice en un sueño que hay un hombre y trae como especie un espejo. Y me dice: y esto es lo que tú tienes. Sí. Y esto es lo que tú tienes: mitocondria. Yo me levanté: mitocondria. Yo, ¿qué mitocondria? No, a mí póngame. No, es que esto es lo que tiene Éxodo capítulo 1. Digo, bueno, sí. Pero mitocondria, yo no tengo en mi mente mitocondria. Y entonces, como yo no tengo en mi mente mitocondria, ¿qué hice? Voy a buscar mitocondria. La que mitocondria es la célula de la energía, de la vitalidad. Y entonces entendí que Dios me estaba diciendo: necesitas vitamina B, que ayuda a la mitocondria. Yo, aleluya. Entonces, ¿qué hice? Pues compré vitamina B. No, mi esposa ya lo había comprado. Ella sin saber ya lo había comprado. A donde yo voy es que Dios habla, mi hermano, y está atento a lo que usted habla. Está atento. Está atento a la queja. O está atento a decir: gloria a Dios, tú dices que me devuelvo, Señor. ¿Por
Porque si tú dices que me devuelvo es porque hay propósito eterno y tu gloria será manifiesta. Él está ahí. Entonces se devolvió. Se devolvió Moisés junto al mar. Eso está en Éxodo capítulo 3. No tengo la cita aquí. No, 14, perdón, 14. Se devolvió, entonces no hay queja. Cuando yo alcanzo ya madurez hacia el cumplimiento del propósito, no hay queja. Simplemente hay obediencia. Amén. Dígale que está al lado, hay obediencia. Usted quiere ver el que es maduro, hay obediencia. Óigame, y Dios sí es bueno para eso. Nos pone cosas para obedecer. Y nosotros nos hacemos los ¿qué? ¿Qué hacemos nosotros? Nos hacemos los locos, hermano. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Cuando Moisés alcanzó esa madurez para cumplir el propósito, frente a la queja por causa de la adversidad, hace caso omiso. No se deja llevar y no deja de creer. Porque yo puedo que no me queje, pero el de al lado. Yo pueda que no me queje, pero mi esposa. Yo pueda que no me queje, pero mis hijos. Una quejadera. No, eso no es más que pasa. No, es que mire, no, es que no, eso no es posible. No. Moisés, escuchando por causa de la adversidad al pueblo, no lo llevó a operar de la misma manera, porque Moisés ya había alcanzado madurez. Sí que necesitamos madurez. Amén. Éxodo 14, versículo 10 al 12. ¿Me regala 10 minutos? Gracias. Igual lo voy a tomar. Aleluya. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor que nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y el inmaduro dice: que desagradecidos. ¿O no? Qué mentalidad de esclavos. ¿Cómo es que no ven a Dios? Desagradecido este pueblo. No, Moisés no opera así, porque Moisés no se deja llevar por la queja de los otros. Moisés hace memoria de la gloria de Dios. Amén. No se deje llevar por los otros, porque los otros son infantes. Ellos están esperando cómo responde el maduro. Pero no, Maduro ya está en Estados Unidos. ¿Cómo responde el adulto en Cristo? Amén. ¿Cómo responde el adulto en Cristo? Moisés, en su adultez espiritual, obra en alentarlos, en animarlos. Mira el versículo 13, el 14. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué le dijo? No temáis. Trae una palabra de consuelo al que es infante. Trae una palabra de ánimo al que es infante. No se une en el vocabulario incorrecto. Dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Amén. Esa es la respuesta de un adulto en Cristo. Esa es la respuesta de un maduro en Cristo,
que no se deja llevar por lo que dicen las personas, sino por el contrario trae una palabra de ánimo. ¿Qué dice Moisés? El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es Dios el que se va a levantar a favor de ustedes. Es Dios. Es Dios. Que el adulto obra no solamente para animar, para llevar a la gente a estar firme, para hablar diferente, sino para obrar en la fe que ya tiene. Para obrar en la fe. Versos 15 y 16. Entonces el Señor dijo a Moisés: óigame esto, cualquiera desanima. ¿Por qué clamas a mí? Y uno dice: pero entonces ¿a quién clamo? ¿A quién clamo entonces? No, esto no lo desanimó. Di a los hijos de Israel que marchen. Escuche, mi amada iglesia, la escritura dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Debemos de llegar a tal común unión con el Espíritu como adultos, que marchemos. Que marchemos. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Hay autoridad delegada sobre los adultos en Cristo. Un cuchillo en las manos de un chef, que yo no sé cómo le va a salir con un cuchillo. Creo que le fue bien. Pero un cuchillo en las manos de un chef hace maravillas. No sé si usted lo ha visto cómo pican la cebolla. Pero un cuchillo en la mano de un niño se hace daño. Es un peligro. Por eso, sí o sí tenemos que ser determinantes a alcanzar madurez. Modo parteras. Modo Jocabé. Modo Moisés. Amén. Moisés, instrumento de Dios para la victoria. Para la victoria. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Dice la escritura en Éxodo 14, versículos 27 y 28. Entonces Moisés tendió la mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Él peleó por ellos y pelea por nosotros. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos, ¿qué? Ni uno. Aleluya. Dios nos va a dar la victoria. No me escucharon. Dios nos va a dar la victoria. Pero se requieren valientes y decididos que operen modo partera para cuidar los que vienen, modo partera para cuidar los niños. Se requiere modo Jocabé para discipularlos de una manera responsable, criarlos, a levantarlos. Y se requiere un modo Moisés para cumplir el propósito. Conclusión: la madurez nos permite ejercer en las diversas funciones a favor de los nuevos creyentes del reino. Viviremos tiempos de modo parteras. Que el temor de Dios, a Dios, nos permita cuidar los recién nacidos, y así nos multiplicaremos y nos fortaleceremos. Viviremos modo Jocabed, alimentando, nutriendo, discipulando de una manera responsable, criando a los nuevos creyentes de tal manera que crezcan y no se aparten. Viviremos modo Moisés, que cumple el propósito de libertar, y más que libertar, liberar a aquel que está cautivo, oprimido, con un corazón quebrantado.
Aquel que es ciego, darle vista por las buenas nuevas. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que Él es nuestra esperanza, que Él es la esperanza. Escúcheme, y así como Pablo, amada iglesia del Señor, no se negó a cumplir la visión celestial, no fue rebelde a la visión celestial, según lo dice Lucas en capítulo 26, 18 y 19. Nosotros no podemos ser rebeldes a la visión celestial. Estamos llamados a ensancharnos. Yo quiero que Dios me use en ese ensanchamiento. Y quiero que usted me acompañe en ese ensanchamiento. Porque la gloria no será para un hombre, la gloria será para Dios. Porque muchas almas serán rescatadas, libertadas de esa cautividad. Y entonces, señora, Hechos capítulo 26, 18 y 19, no estoy mal. Hechos 26, 18 y 19. Y entonces quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Yo y mi casa serviremos al Señor. Usted puede decir: yo y mi casa serviremos al Señor. No nos negaremos a cumplir la responsabilidad que tenemos en nuestra verdad presente. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Hoy hicimos memoria del pan y de la copa. Que solo Jesús, en su valentía y en su capacidad de decidir y hacer la voluntad del Padre, usted y yo estamos acá. El reino de los cielos sufre violencia, pero está demandando valientes y decididos que logren formar parte del reino. Amén. Téngalo presente. Modo partera, modo Jocabé, modo Moisés. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Recibimos tu palabra, el consejo tuyo, Señor, para lo que viene, para los recién nacidos. Oh, bendito Dios, que haya temor en nuestro corazón y veamos en ellos el propósito eterno. En ellos, Señor Dios, que podamos ser responsables en ser testimonio para discipularlos, Dios, con nuestros hechos. Padre, gracias, porque hará de nosotros, Señor, ministros competentes para traer libertad a aquel que está cautivo, oprimido, con un corazón quebrantado, Señor. Yo creo, Señor, que en medio de nosotros has impartido dones de sanidad, dones de milagros, dones de ciencia, de fe. A cada uno conforme a tu voluntad, Espíritu Santo. Nos has equipado para la buena obra, Señor. Pues tu palabra dice que nos has dado poder para ser testigos. Oh Padre, gracias. Úsanos conforme a tu voluntad. Úsanos Dios. Úsanos, Dios, úsanos para ensanchar tu reino, para extender las estacas, para ensanchar las cortinas. Úsanos, Dios. Padre, que toda palabra que salga de nuestro corazón no caiga a tierra, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Oh Espíritu de Dios, veremos tu gloria, Señor, tal como la vio Moisés, Dios. Tal como la vio Moisés, Señor. Veremos tu gloria, Señor. Úsanos, Señor. Que podamos ser entendidos. Que podamos operar en las riquezas del entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, sé Dios, en el nombre de Jesús.
que vamos a oír, Dios, cómo tu gloria es manifestada con milagros, con prodigios y con señales, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento. Amén, amén, amén. Espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Citan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Llenos de ti, llenados de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Citan los muertos, sanan enfermos por tu poder. Hemos de ti, llenados de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Escúchame, amada iglesia. Dios le entregó a Moisés un pueblo que estaba cautivo para rescatarlo de la opresión, de la cautividad y mostrar su gloria. ¿Sabe? Le voy a decir algo, iglesia. Ya llevamos varias semanas donde Dios nos entregó un ancianato. Y en las mañanas del domingo estoy en culto en el ancianato con 2 personas. Por ahora empezamos con 2 ancianas. Una de ellas es la hermana de Rosalvita. Y estamos compartiendo la palabra. Y escúcheme el privilegio que usted tiene. Esta mañana llevamos la cena del Señor a Cecilia, que está cuadraplégica. No habla, solo habla con los ojos. Pero cuando cantamos, ahí no hay instrumentos, Juan. Ahí no hay batería. Pero yo veo un corazón que canta en el espíritu y en verdad.
Y cuando le entregamos la cena, sus lágrimas salen de sus ojos, porque hace memoria de su Señor estando parapléjica. Usted y yo seguro que estamos mejor que ella para hacer la tarea, como modo Jocabé, como modo Partera y como modo Moisés. El Espíritu Santo está en este lugar. Espíritu Santo, gracias, Señor. Espíritu Santo, Gracias, Señor. Llénanos, llénanos, Señor, llénanos. Llénanos, Espíritu Santo. Llena a los ministros. Llena a los ministros. Que haya santidad, santidad, santidad. Oh, glorifícate en tu iglesia, Señor. Úsanos, Dios. Úsanos. Úsanos. Porque nos entregarás empresas. Nos entregarás familias. Oh, Padre, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Dale el mejor de tus aplausos. Padre, gracias. Encomendamos esta semana a ti. Nuestro salir y nuestro entrar, Señor. Concédenos tu gracia en todo lo que emprendamos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Bendiciones, iglesia. cantaré al